¿Hay alguna explicación lógica o científica para la longevidad de personajes bíblicos como Matusalén? La longevidad de personajes bíblicos como Matusalén se describe en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis. Matusalén es conocido por haber vivido 969 años, según la Biblia. Es importante tener en cuenta que estas cifras, desde una perspectiva científica y médica, son altamente improbables y no concuerdan con las leyes conocidas de la biología y la longevidad humana. Desde el punto de vista científico, la expectativa de vida humana ha variado a lo largo de la historia, pero la longevidad extrema mencionada en la Biblia no tiene explicación lógica o científica dentro de los límites de la biología humana actual. Se considera que las edades mencionadas en la Biblia son simbólicas, y algunos eruditos sugieren que podrían representar periodos de tiempo más amplios, linajes familiares o que pueden haber experimentado alteraciones durante la transmisión y traducción de los textos a lo largo de los siglos. Además, es común en la literatura antigua y en las genealogías mitológicas atribuir a los personajes una longevidad excepcional como un elemento simbólico o para destacar su importancia en la narrativa, en lugar de proporcionar un registro histórico preciso. En resumen, no hay una explicación lógica o científica para la longevidad extrema de personajes bíblicos como Matusalén, y se interpreta comúnmente desde una perspectiva simbólica o mitológica en lugar de un hecho biológico realista. Además de Matusalén, hay otros personajes bíblicos cuyas vidas son descritas como particularmente largas en el Antiguo Testamento. Aquí hay algunos ejemplos. Matusalén es conocido como el hombre más longevo según la Biblia, viviendo 969 años según el libro de Génesis. Matusalén's padre, Enoc, el abuelo de Noé y padre de Matusalén. La Biblia registra que Enoc vivió 365 años antes de ser llevado por Dios, y la Escritura destaca que caminó con Dios. Noé, conocido por construir el arca y sobrevivir al diluvio, vivió 950 años según la Biblia. Adán, el primer hombre creado según la narrativa bíblica, vivió 930 años. Set, uno de los hijos de Adán y Eva, vivió 912 años. Kenán, otro descendiente de Adán, vivió 910 años. Jared, el padre de Enoc y bisabuelo de Noé, según la Biblia, vivió 962 años. Estos personajes bíblicos, mencionados en el libro de Génesis, son descritos como viviendo durante periodos excepcionalmente largos. Pero en Génesis 6:3 Jehová cambió las reglas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. El libro de Génesis en la Biblia, específicamente del capítulo 6, versículo 3. La declaración es atribuida a Jehová, Dios, y se refiere a la limitación de la longevidad humana. La frase, serán sus días 120 años, ha sido interpretada de varias maneras. Algunos sostienen que Dios está anunciando que la duración de la vida humana se reducirá a 120 años a partir de ese momento. Otros argumentan que se refiere al tiempo que pasará antes de que Dios envíe el diluvio, que se describe en los capítulos siguientes de Génesis. Es importante señalar que, desde una perspectiva científica, la expectativa de vida humana ha variado a lo largo de la historia, pero es muy improbable que las personas hayan vivido tan poco como 120 años en el momento en que se escribió este pasaje. Como mencioné anteriormente, las interpretaciones de estos números a menudo incluyen elementos simbólicos o mitológicos. La interpretación de textos bíblicos a menudo depende de la perspectiva teológica o hermenéutica de quienes los estudian, y hay diversas opiniones sobre el significado preciso de este versículo en particular. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 6, versículo 3, encontramos una declaración intrigante y significativa atribuida a Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. Esta afirmación divina ha capturado la atención de estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos, generando diversas interpretaciones y reflexiones dentro del contexto de la fe cristiana. Desde una perspectiva cristiana, este pasaje se interpreta como una manifestación de la gracia divina y la intervención de Dios en la vida de la humanidad. En el contexto bíblico, se sitúa justo antes del relato del diluvio, un evento de proporciones épicas que cambió el curso de la historia según la narrativa bíblica. La declaración divina revela una decisión soberana de Dios de limitar la longevidad humana a 120 años, estableciendo así un límite temporal para su interacción directa con la humanidad. La frase, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sugiere que, a pesar de la bondad divina y la disposición a guiar a la humanidad, la relación directa entre Dios y los hombres no perduraría indefinidamente en la misma forma.
Esta limitación no es un castigo, sino más bien una medida sabia de Dios para moldear y dirigir el curso de la historia humana. La expresión, porque ciertamente Él es carne, enfatiza la naturaleza terrenal y limitada del hombre. La humanidad, al ser carne, está sujeta a las debilidades, limitaciones y fragilidades propias de la existencia terrenal. Dios, en su sabiduría infinita, comprende la condición humana y establece un marco temporal que se ajusta a la realidad de la vida en este mundo. El límite de 120 años establecido por Dios se considera a menudo como una especie de gracia, brindando a la humanidad un tiempo adecuado para arrepentirse, buscar a Dios y vivir una vida que honre su voluntad. Es un recordatorio de la importancia de aprovechar el tiempo que se nos ha dado en este mundo, reconociendo la temporalidad de la vida terrenal y la necesidad de buscar una relación significativa con Dios. En resumen, el versículo de Génesis 6:3 ofrece una perspectiva valiosa sobre la relación entre Dios y la humanidad desde el punto de vista cristiano. La limitación de la vida a 120 años se presenta como una muestra de la sabiduría y gracia divinas, recordándonos la importancia de vivir conscientemente, en armonía con la voluntad de Dios, mientras nos esforzamos por desarrollar una conexión espiritual duradera con nuestro Creador. Gracias por unirte a nosotros en Biblia y Filosofía. En este viaje de reflexión y espiritualidad, exploramos las riquezas de la palabra de Dios y las profundidades de la filosofía. Recuerda, cada palabra, cada verso, nos revela no solo la sabiduría eterna, sino también la gracia divina que guía nuestras vidas. Que este mensaje inspire tus reflexiones y fortalezca tu conexión con lo trascendental. Hasta la próxima, y que la búsqueda de la verdad y la sabiduría continúe iluminando tu camino. Paz y bendiciones.